Nosotros vamos a tocar un punto, quiero exponer y quiero hablar acerca de cosas que el Señor hizo conmigo y el Señor también hace contigo. Nosotros vamos a tocar un punto que a todos nos atañe. Esto no le excluye a nadie. Todos estamos involucrados en alguna medida. Todos estamos nosotros involucrados en esta situación y es una materia de la cual ninguno de nosotros puede obviar. Entonces, vamos a hablar acerca de las promesas de Dios, de cómo una persona alcanza las promesas. Fíjense que la obra de Dios permanece y continúa hasta que Él venga. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Hasta que Él venga. Un error mientras nosotros estábamos en la adoración y la alabanza, entendí y Dios puso en mi corazón que una de las cosas que nosotros nos equivocamos es que pensamos que Dios ya concluyó su obra en mí. Sobre todo los que estamos un poco más entrados en años, nos cuesta más a nosotros ser tratados por Dios y por las circunstancias, porque un error que cometemos siempre, o casi siempre, es cuando que pensamos que Dios ya hizo todo. Entonces, fui preparando un bosquejo y voy a primeramente entrar en lo que nos dice la palabra. Después rescaté algunas citas, hice un cuadro comparativo que puede ayudarnos en la práctica a cómo identificarnos con ciertas cuestiones que a vos y a mí nos están afectando. Amén. Muy bien, vamos a leer lo que dice, por razón del tiempo, ¿verdad? Voy a mencionar libros, capítulos y versículos y ustedes van a hacer lo propio en sus casas, ¿verdad? O quien es ágil en la búsqueda de la palabra puede acompañar rápidamente, porque voy a tratar de hacer la mejor síntesis que pueda. Muy bien. Gálatas 4:1 dice: mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo. Amados, el Señor dice que todo es nuestro y todo nos pertenece. Gracias a Jesús, no por nuestros méritos, sino por lo que Él nos entregó. Amén. Entonces, también voy a leer una frase que me gustó. Y dice que la madurez se logra cuando una persona pospone placeres inmediatos. ¿Por qué? Por valores a largo plazo. Una de las cosas que nosotros tenemos que dedicarnos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra pasión y con toda nuestra perseverancia es nuestro desarrollo espiritual. Nosotros necesitamos vivir la vida que Dios nos dejó. Nosotros necesitamos, para alcanzar las promesas, ocupar el lugar que Cristo nos dejó. Nosotros cuando venimos, yo voy a hacer memoria hace unos 20 años atrás, cuando por primera vez recibí a Jesús en mi vida, y uno de los pastores que a mí me recibió y ministró mi vida fue quien es mi pastor hoy, ¿verdad? Y quien nos da cobertura, el pastor Javier Vera, ¿verdad? Ministró mi vida y fue un tiempo de pleno deleite. Todo salía bien, todo pasaba como yo calculaba. Yo le pedía algo, Dios me respondía, las puertas se abrían, yo no hacía ningún esfuerzo. Es decir, vivía en una plenitud, un primer amor en donde nada se basaba en lo que yo tenía que hacer por Él, sino que lo que Dios hizo por mí. Pero pasado cierto tiempo, a todos nos pasó, yo pienso que sí, y me dirijo también a las personas que nos están acompañando por las redes sociales, de que llega un momento que parece que las cosas no avanzan, las cosas no siguen. Entonces es el momento donde Dios nos trata a nosotros, primeramente como hijos, nos hace conocer su amor, pero después dice, tengo que prepararte para lo que te quiero entregar. Quiero entregarte cosas grandes en tu vida y necesito prepararte. Entonces nosotros pensamos a veces que Dios se olvidó de nosotros. ¿Qué pasó en las promesas? ¿Qué pasó esos tiempos que tan bien me gozaba? ¿En qué pequé? ¿En qué me equivoqué? Entonces Dios lo que hace en nuestras vidas empieza a procesar en nosotros un tiempo en donde Él nos entrena y nos prepara para entregarnos lo que Él nos quiere dar. Quiero, antes de eso, antes de entrar principalmente en el tema, quiero tocar algunos puntos que hacen referencia a cuando nosotros necesitamos crecer como personas, ¿sí? Entonces, voy a leer unos puntos en lo que refiere a una persona
que aún necesita madurar y una persona que ha logrado, vamos a decir, alcanzar ciertos tópicos y ciertos puntos de madurez en su vida. Y esto solamente se logra, hermanos, a través del proceso. No podemos evitar ser tratados, porque solo siendo tratados podremos ser finalmente responsables de lo que Dios nos entrega. Amén. Dice acá el cuadro, y esto cité de algunos escritores, ¿verdad?, profesionales de la salud, de la conducta humana, y dice que una persona que necesita madurar se estanca en la ofensa con facilidad. Dice también que una persona que ha alcanzado vencerse a sí mismo es una persona que deja pasar por alto las ofensas. Una persona que necesita crecer aún depende de la opinión de los demás para sentirse aceptado. Sin embargo, una persona madura reflexiona con la palabra si su conducta es apropiada. No vive dependiendo de la aprobación del resto, sino que vive dependiendo de los principios de Dios. Deja de someterse al juicio ajeno y valora por sí mismo y por medio de personas calificadas para las cuestiones significativas de su vida. Nosotros nos dejamos muchas veces manipular por las circunstancias que lo que hace es sacar lo peor de nosotros. Y realmente eso es lo que necesitamos en nuestras vidas. Pedro fue tratado, los discípulos, todos los hombres y las mujeres de Dios que nos registra la palabra y que son contemporáneos a nosotros aún, han alcanzado muchas cosas porque han logrado vencerse a sí mismos. Nosotros estamos acostumbrados y vivimos en un contexto social, ¿verdad?, en donde toda la cosa tiene que hacerse a nuestra medida. ¿Sí o no? Todo nuestro deseo tiene una resolución inmediata. Podemos sacar créditos con facilidad. Podemos nosotros compensar nuestro deseo con facilidad. Todo está a nuestra mano y nuestro alcance, aunque eso no significa que está al alcance de nuestro bolsillo, pero sí el crédito. Entonces lo que nosotros no entendemos, que estamos siendo adoctrinados y estamos siendo nosotros vamos a decir, preparados para no resistir ningún nivel de frustración. Todo tiene que ser rápido, ahora, pronto y ya. Lo que no responde a eso me incomoda y tengo un abanico de oportunidades para complacerme en el momento que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. Entonces, la palabra de Dios, sin embargo, nos habla de otras referencias. El Señor, cuando va a bendecirte en gran manera, primeramente trata con tu vida y con mi vida en gran manera. Somos expuestos delante de las situaciones, las pruebas, a todas nuestras falencias, debilidades humanas. Y lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas es forjarnos el carácter para poder sostenernos en el lugar de bendición, de poder, de gobierno que Él nos quiere entregar. Entonces, muchas veces, hermanos, cuando una persona, cuando pasa por ciertas circunstancias, no es que vivís en un abierto pecado. No estoy hablando de personas que llevan doble vida. En eso quiero ser claro. Hacer mal las cosas, pecar, trae consecuencias, ¿sí? Pero estoy hablando de personas como Job, como José, que no cometieron ningún error, ningún pecado, ninguna rebelión para sufrir y pasar lo que pasaron. David no cometió ningún pecado contra su rey. Sin embargo, él fue perseguido 7 años y expuesto a trampas, a traiciones, a engaños, a mentiras, a intentos de asesinato. Algunos dicen que 22 veces Saúl intentó matar a David y él no pecó en nada. Los que conocemos un poco de la Escritura sabemos que Saúl, cuando fue ungido, fue levantado como rey al día siguiente. Sin embargo, David tuvo que pasar 7 años de duras pruebas sin haber pecado. Dios tenía que forjar el carácter de David porque él no quería que David cometa el error que cometió su predecesor.
Entonces, cuando Dios nos va a posicionar en un lugar de influencia, de autoridad y de poder, Él nos va a hacer pasar por circunstancias en donde nosotros vamos a atribuir la culpa siempre a los demás. Siempre van a ser los demás los responsables. Y eso, amados, es evitar la cruz. Voy a leer rápidamente, hermanos, les ruego paciencia, por favor, porque creo que esto es muy importante para todos, para mí y para ustedes. De cómo actúa una persona que necesita ser procesada aún. ¿Me siguen, verdad? Toma toda corrección como una ofensa. Lo que sea para él corrección es ofensivo. ¿Sí? Pierde el control y los estribos con mucha facilidad. Es una persona que cambia fácilmente de parecer por la presión o por estar más cómodo. Son personas que actúan y hablan por impulso sin reflexionar las consecuencias. Dice, me tiene que aceptar como soy, así como soy, con todas mis demandas, muchas veces caprichos, obstinaciones. Pero sucede que Dios te ama así como estás, pero Él no acepta así como sos o como soy. Dios dice que Él quiere darnos su imagen y su semejanza. Por lo tanto, mientras más nosotros nos resistimos a parecernos a Jesús, traemos las pruebas sobre nuestras vidas. ¿Sí? Las pruebas pueden ser financieras, emocionales, sentimentales, enfermedades, soledad, abatimiento, rechazo. Y lo que generalmente hacemos cuando nosotros venimos con la imagen de este mundo terrenal, exponemos la situación y culpamos a otros. Culpamos a los hermanos, le culpo a mi esposa, a mi esposo, a mi pastor. Le culpo a Dios y le siento en el banquillo acusados a señalarle todas sus promesas que aún no han sido cumplidas en mi vida. Les ponemos a Dios como mentiroso y yo me pongo como el juez justo que dictamina todas las cosas que tendrían que venir para mí, siendo que Jesús conquistó todo por mí. Pero les voy a hablar de algo que fue abrumador para mí, que 2 días me tuvo en shock, y estando orándole al Señor, le pido a Dios en el nombre de Jesús por su gracia que todos podamos no solamente masticar, sino que digerir esto, porque yo estuve espiritualmente indigesto 2 días. Yo le estoy hablando al Señor, le dije, Señor, Padre, sálvame, le dije. Me gusta una frase que dice que los pastores también somos salvados. Nosotros también tenemos que ser salvos. Y le digo, Señor, sálvame. El Señor me dice en mi espíritu, ya te salvé. Y eso a mí me acongojó. Yo le digo, gracias, Señor. Y cuando pensaba que había terminado mi conversación con Él, el Señor me dice, mi salvación está en tus manos. No me pidas que te salve, yo ya te salvé, pero tú puedes perderte. Es cuando uno tiene un hijo menor de edad, tiene 14 años, quizás puede manejar ya un vehículo. Hay vehículos de gran porte, de gran velocidad, gran capacidad, que puede levantar velocidades asombrosas. Pero sin embargo, cuando yo juzgo el comportamiento de un adolescente de 14 años y digo, te doy el volante, el vehículo, te doy 500,000 guaraníes, anda a disfrutar, gastar, celebrar. Mi hijo de 14 años o tu hijo de 14 años no hizo ningún esfuerzo para ganar ese vehículo. Ese es un regalo, pero él puede estropearlo. Él no está preparado para manejar tamaña responsabilidad. Entonces, en ese caso, ¿quién es responsable? Los padres. Si eso dice la ley de los hombres, ¿por qué no entendemos la ley espiritual en donde Dios dice que nos quiere dar grandes cosas, pero aún no puedes controlarte a ti mismo? Aún culpa a todos los demás acerca de las cosas que te pasan. ¿Cómo alguien podría administrar las riquezas, los bienes de Dios y aún las almas
cuando no puede dominarse a sí mismo. Entonces no es Dios el que falla, hermanos, sino que somos nosotros los que evitamos el proceso de Dios, corriendo de lugar a lugar, de iglesia a iglesia, para evitar ser tratados, para evitar ser transformados a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces el Señor me dice: la salvación ya está en tus manos, me dice. En el antiguo pacto ustedes saben que Dios salvaba y sigue salvando hasta hoy. Pero hoy la salvación es un regalo. Entonces, ahora me entienden quizás algunos que logran comprender las palabras que hablo, de que me sentía acongojado y abrumado. Dije: Señor, es demasiada responsabilidad para mí. Y soy creyente de 20 años, ¿verdad? Señor, es una promesa, la promesa más grande que tenemos nosotros, la salvación. Entonces, Dios me habla, me dice: ahora entiendes mis pruebas. Si vos estás orando porque Dios te quita una prueba y no está saliendo, no es Satanás, es Dios el que está formándote. Porque muchas veces, aunque tenemos quizás 50, 60, 70 años, en nuestras emociones, almáticamente, espiritualmente, seguimos comportándonos como un niño de 14 años. Entonces lo único que puede hacer Dios es tratar con nuestras vidas. Ciertamente nosotros podemos darnos placer a nosotros mismos todo el tiempo, pero esos placeres traen consecuencias. Sin embargo, lo que Dios hace es postergar muchas cosas en nuestra vida hasta que sepamos cómo administrar esas grandes promesas que Dios nos da y no nos perdamos en el camino como lo hizo Saúl. Y si vamos a ir al contexto del nuevo pacto, está ahí Judas Iscariote. Y dice la palabra de Dios que otro tome sus lugares. Nosotros, yo sé que estoy exponiendo muchas cosas, pero tenemos que hablar acerca de la verdad, porque la humanidad necesita la verdad. Y hay una situación que tiene consecuencias indecibles, que es pensar que el regalo de la salvación uno puede usarlo como uno quiere y aún a expensas de eso pretender que Dios cumpla todo lo que Él dijo. Dice la palabra de Dios que en Lucas 13:24, esforzados por entrar por la puerta angosta, dice. La puerta angosta es una puerta en donde no podemos entrar en pareja ni en grupo. Hay que entrar solos. Y dice después Mateo 16:24, ustedes tomen apunte y después revisen los versículos en sus hogares por cuestión del tiempo, como les decía así. Voy a tratar de resumir todo lo que tengo. Dice, tomen su cruz y síganme. La puerta angosta, amado, es la cruz. El que quiera ser mi discípulo, dice, tome su cruz y sígame. La puerta angosta tiene una forma de cruz. Amados, si Dios no nos puede transformarnos a la imagen de Cristo, Él no podrá usarnos como Dios canalizó su poder y su amor y toda su verdad en Cristo y a través de Cristo. El apóstol Pablo decía, una cosa hago, ciertamente dejo atrás lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante para alcanzar aquello por lo cual yo he sido alcanzado, y es la estatura de Jesús. Muchos dicen, pastor, yo no sé mi llamado. ¿Fuiste llamado a ser como Jesús? No es complicado. Nosotros somos los que hacemos complejo el Evangelio, porque el Evangelio no es complejo, lo complejo somos nosotros. No nos dejamos tratar, no nos dejamos discipular, no nos dejamos que Dios nos venza. Ustedes saben que la fe, decimos, la fe es el resultado no de un esfuerzo de la carne. Nada en el reino se consigue a través del esfuerzo. Dios se encargó en tu vida y en mi vida y en la vida del apóstol Pablo y de muchos siervos y siervas de Dios, de que cuando quisieran alcanzar las cosas por su fuerza, ahí está Jacob, tratando de alcanzar por su fuerza todas las promesas de Dios, y cuando más procuró, más mal le salían las cosas, hasta que dice que se encontró con el ángel de Jehová,
se enfrentó a él hasta el amanecer. El amanecer significa un cambio. Dios le cambió el nombre, le cambió la vida. A partir de ahora, Jacob, todas las promesas que yo te voy a dar a vos será a través de tu rendición, no a través de tu esfuerzo. Entonces la gracia se manifiesta en nosotros a través de la cruz. Señor, ¿por qué se posterga tanto mis promesas? Porque tú postergas tus respuestas. Le hemos puesto a Dios en el rincón de nuestras vidas, cuando Dios es todo. Entonces, amados, fíjense que el competidor en tu vida, la palabra de Dios dice que Él venció al mundo, Él venció al diablo. Apocalipsis capítulo 2 dice que a las 7 iglesias le dice: al vencedor le daré una corona, le pondré una piedrecita, le haré columna en la casa de mi Dios. Amén, gloria a Dios. Pero dice al vencedor. ¿Y cómo es que nosotros, a quién tenemos que vencer? Si hay una victoria, si hay un vencedor, es porque hubo una batalla. Pero Satanás está vencido, el mundo está vencido. ¿A quién tengo que vencer entonces? A alguien que se llama el viejo hombre. El apóstol Pablo decía: siendo heraldo y escudero de muchos, evangelista y predicador de naciones, en hechos, milagros, señales, proezas y maravillas, aún decía: golpeo, pero no el aire, sino golpeo mi cuerpo, dice, para que yo no venga a ser eliminado, dice. Alguien de la estatura del apóstol Pablo corría con temor y temblor, dice la palabra de Dios. Imagínense el camino que nos toca. Cuando nosotros tomamos decisiones en nuestra ansiedad, en nuestro afán y en nuestras concupiscencias, no retardamos nada. Lo hacemos de manera inmediata. No medimos el alcance de nuestras decisiones y después sufrimos el impacto de las consecuencias y arrastramos nuestras vidas. Y decimos a Dios: ¿dónde estuviste? Pero en esta mañana Dios nos dice: ¿dónde me dejaste? Cuando tenés que tomar una decisión determinante en tu vida, ¿dónde estuvo Dios? Me asombra hoy el hecho de que muchas veces nosotros tenemos que exhortar al pueblo, a la iglesia, a nosotros mismos, a congregarnos, a orar, a ayunar, a servir a Dios. Pero cuando somos confrontados con ciertas áreas, no es más fácil dar la espalda y movernos a otro lugar. Por lo tanto, aquel que no es capaz de mantenerse firme en lo que hace, no puede echar raíces. Un árbol, para dar fruto, tiene que echar raíces, tiene que pasar por temporadas y finalmente los frutos se comen. Ciertamente nosotros tenemos que saber que nosotros somos árboles de justicia. Eso dice Salmo capítulo 1. El Salmo empieza por ahí. Entonces, amados, cuando yo le decía al Señor, Señor, estoy asustado porque, Señor, es demasiado grande para que yo pueda administrar. Entonces Dios me dice en mi espíritu: por eso yo soy el que envió sobre ustedes mi espíritu, porque a través de mi espíritu lo que es imposible para ti será posible para mí. Por eso dice Juan capítulo 15: sin mí nada podéis hacer. Nosotros inclusive le servimos a Dios sin Él, sin tomarle en cuenta. Amados, nosotros no estamos por llegar a los tiempos finales. Nosotros ya estamos en la hora final. Nosotros ya estamos en la última hora. Lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo hará ya ahora. Entonces, cuando pasas pruebas y circunstancias, debemos reflexionar el producto de qué eso es. Nosotros vemos las circunstancias, la economía, la salud, la pandemia, ¿verdad? Que la maldad aumenta. Pero Dios nos habla que cuando todas esas señales vengan, vosotros, dice, no temáis,
sino que erguíos. Erguirse significa estar firme. Todas estas cosas van a venir y son señales de que el Señor ya está a las puertas. Entonces, amados, la palabra de Dios dice que Jesús vendrá y vendrá como novio a desposarse con su esposa. Y hablo dentro del contexto del occidente. Nosotros sabemos que si un hombre quiere casarse con una mujer, ¿qué debe esperar? Que la mujer crezca. Pero si es una niña, por eso hablo del contexto de occidente, porque nosotros sabemos que en otros países el matrimonio con menores de edad es permitido. Pero vamos a hablar dentro del contexto de lo que es nuestra cultura occidental. Un hombre adulto tiene que casarse con una mujer adulta, ¿sí o no? Al menos tiene que cumplir 18 años. Entonces, Señor, en estos últimos tiempos, Él está perfeccionando a la novia. Él dice, mi novia está muy niña. Debo acelerar su crecimiento. Por eso la palabra de Dios proféticamente nos anuncia que en estos tiempos vendrán más cosas que nos pondrán a prueba. Porque Dios busca una esposa en su plenitud. ¿Me siguen? Entonces, amados, una vez un pastor me dijo, mira, Fernando, ¿conoces a alguien que haya crecido espiritualmente sin servir? Sinceramente no, digo. Solo el servicio te hace crecer. En el servicio te encontrás con situaciones que no les pone a los demás, te expone a vos. Cuando Jesús iba a lavar los pies de sus discípulos, Pedro saltó de una pierna y le dice, no permitiré que me lave los pies. Y Jesús le dijo, si no me dejas hacerlo, no tienes parte conmigo, porque solo en el servicio estará mi complacencia. Muchas veces nosotros hemos reducido a Dios al punto donde Dios parecería que tendría que mendigarnos nosotros para servirle. Sin embargo, el servicio a Dios es una honra que buscan los ángeles. Sucede que nuestra mente necesita ser transformada. Porque dice que la mente, en Romanos capítulo 2, dice que cuando nuestra mente se renueva, podemos conocer la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Cuando un hijo, una hija, es menor de edad, el padre lo tiene que buscar. Y voy a hablarles del hijo pródigo. Lucas 15, 11 al 32, ustedes van a leer en sus casas. Dice la palabra que había dos hijos y uno dice, Padre, dame mi herencia y quiero independizarme. Eso nos representa a nosotros. Yo quiero la bendición, pero no quiero estar sujeto a ti. Vamos a parafrasear. Quiero las riquezas, quiero la salud, quiero la prosperidad, pero no quiero estar bajo tu tutela y entre líneas, no quiero estar bajo tu servicio. Entonces dice la palabra de Dios que el padre le dice y le dio su parte. Esta parte es clave, valga la redundancia. Le dio su parte. Los que conocen ya saben que este hombre gasta en rameras todas sus riquezas, todos los bienes, toda la herencia que Dios le dio. Dios le sanó, Dios le liberó, Dios le prosperó, Dios le levantó y se olvidó de él. ¿Sí? Después de cierto tiempo, cuando este hombre o esta mujer pierde todo, finalmente dice, en la casa de mi padre quisiera comer el alimento que come el más pequeño de todos. Y vuelve a su casa y el padre, movido por misericordia, se corre y lo recibe, le pone turbante, vestidura, anillo, zapato, mata el cordero, el engordado que representa a Jesús, lo libera, lo limpia, y viene el hijo mayor y le dice, ¿qué es esto que estoy escuchando, padre?
¿Acaso no este no es mi hermano que tú le diste su parte y malgastó, Señor, haciendo su voluntad, sus deseos y pecando hasta donde pudo? Estoy parafraseando. El padre le dice, hijo mío, le dice. Y esto es lo que a mí me impacta, lo que dice el padre. Mi hijo mío, ¿acaso tú no has estado conmigo todo este tiempo? ¿Y acaso todo lo que yo tengo no es tuyo? Amados, al hijo pródigo el padre le dio una parte, pero al que permaneció con él le dio todo. Es el primogénito. La primogenitura, amados, es una respuesta al corazón. Tú siempre estuviste conmigo, le dijo. Siempre me serviste. Yo le di un turbante, anillo, zapato. Hizo una fiesta para él, pero él no es el primogénito. Tú tienes todo, le dijo. Amados, dentro de este contexto, una persona madura dice que me gustó mucho esto porque me tocó realmente. Dice acá que una persona inmadura es egoísta, solo piensa en su bienestar. Si no es el centro de la atención, como estrategia inventa conflictos para captar la atención. Sin embargo, la persona que ha alcanzado una madurez en Cristo, dice, sabe que no tiene que ser el centro de la atención, ni tiene que ser el primero. Sabe que es una persona importante en el reino y que es necesario, sin autoexaltarse. Se pone en lugar de otros y da preferencia a los que más necesitan. Usted sabe que cuando nosotros caminamos en nuestros deseos, tenemos que esforzarnos para alcanzar nuestros logros. Pero si nosotros caminamos agradando a Dios, las puertas se abren solas. Amados, siempre repito esto, lo espiritual no es magia. Lo espiritual son principios. Es como, espero que me interpreten lo que les digo. Es como que hay una fila de 2 cuadras y vos te pones en el último lugar y adelante te dicen, Señor, Señor, pase aquí. Pero hay 200 personas. No, venga usted, póngase primero. La palabra de Dios dice que cuando te inviten a un lugar, siempre siéntate en el último. El último significa el servicio. Espiritualmente estoy hablando. El servicio. Porque el que más sirve será puesto más adelante. Pero tú nunca te pongas adelante, dice. No sea que el que te ha invitado a la cena te diga, no, ese no es tu lugar. Ve atrás. Yo he visto un montón de veces personas, y estoy hablando en experiencia que usted también lo vio, que se atropella por ponerse en el primer lugar. Y alguien le dice, Señor, señora, disculpe, respete por favor la fila. ¿Sí o no? En cambio, el que está calladito, está atrás, Señor, pase por favor. Sí, pero hay personas adelante. No, usted pase por favor. Dios nos ha dado, no es que nos va a dar. Señor, dame tu poder y tu autoridad. Dame, Señor, tu gracia. Señor, levántame, Señor. Dios te dice, ya te levanté, ya te di mi gracia, ya te di mi poder. Entonces, a respuesta de lo que estás pidiendo, voy a tratar contigo. Dice que José estaba en el centro de la voluntad de Dios fregando pisos. José estaba en el centro de la voluntad de Dios siendo acusado injustamente en la cárcel. Sin embargo, Dios procesó tanto a José que cuando él iba a gobernar sobre todos los hombres, él conoció todas las miserias de los hombres para que así pudiese gobernar con justicia. Aquel que gobierna sin el proceso de Dios se convierte en un tirano. Y aquel que es procesado por Dios y se deja tratar por Él, Dios le pone encima. El mundo se maneja en contraposición a esto.
Por lo tanto, vos mismo podés responderte. No es necesario que nadie te acuse ni te señale. Si fueses cabal y justo contigo mismo, sabrías qué nivel, qué grado de la imagen de Cristo llevas o llevo. Entonces, amados, lo asombroso de Dios y de su reino es que para alcanzar el cielo tienes que lamer el suelo. Dios lleva a su gloria a aquellos que están postrados. Procuramos, amados, nosotros toda nuestra vida nos afanamos con alcanzar cosas que Dios ya alcanzó por nosotros. Pero no hemos entendido que el camino es angosto. Todas las promesas de Dios están en la cruz. Dice, niégate a ti mismo y sígueme. El que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Qué irónico, ¿verdad? Que el Dios que dice que todo es posible, en una frase dice, hay algo que no es posible. No puedes ser mi discípulo si te agrada a ti mismo. Nosotros en la actualidad tenemos tan bagaje de ministerios, ministros, apóstoles, profetas. La palabra dice que la mayoría son falsos. Eso dice la palabra, no digo yo. Que están preparados y diseñados para responder a la medida del deseo del hombre. Tú quieres alcanzar algo sin esfuerzo, tienes un montón de predicadores que te enseñarán cómo hacerlo. Pero el evangelio no ha cambiado. El evangelio no cambió. Solamente Jesús pudo subir al cielo. Y la imagen de Cristo en nosotros proyectada en nuestras vidas hará que vayamos al cielo sin esfuerzo. Por eso dice la palabra de Dios, dice que muchos se esforzarán, Lucas 13:24, por entrar y no podrán, dice. No van a poder, dice. Gálatas capítulo 5:11 dice, porque han rechazado y han quitado el tropiezo de la cruz. La cruz y el evangelio no están divorciados. La cruz es el complemento al evangelio. Y Dios da poder a los que se someten. Una cosa es poder y otra cosa es autoridad. Lo aprendí el pastor Javier. Me dijo, Fernando, te voy a enseñar diferencia entre poder y autoridad. Poder es poder cargar un arma y disparar y a matar a quien quieras. Pero pagarás las consecuencias porque no tienes la autoridad de hacerlo. Nosotros nos sentimos poderosos cuando logramos con creces los antojos de nuestro corazón, dice Salmo capítulo 73 y Salmo capítulo 92. Y dice, pero ciertamente el sacerdote Asaf decía, era una bestia delante de ti, porque me ha fatigado día y noche en obedecer tus mandamientos. Y he visto que aquellos que se apartaron de ti logran con creces los antojos de su corazón, hasta que entrando en tu santo templo he visto el final de ellos. Y he visto que lo has puesto sobre deslizaderos y para siempre se perderán. En cambio, a mí, yo me deleitaré en tu presencia, en tu templo todos los días de mi vida, dice. Y tú me recibirás en gloria. Amados, son los tiempos proféticos que señala la Escritura. Dios solo respaldará a los que carguen la imagen de su Hijo. Dios solo respaldará con su autoridad. Puedes sanar enfermos, echar fuera demonios, profetizar es sí el número de cédula de fulano, pero eso no es autoridad. Autoridad es, eres como mi hijo. Yo te he dado mi espíritu, dice el Señor, para que seas como Él. Si vos o yo no estamos dispuestos a ser tratados y transformados, significa que somos los ídolos de nuestro destino.
Yo no necesito ser tratado por ningún pastor. Yo no necesito ser tratado por nadie. Yo tengo toda la teología en mis manos y solamente busco ser bendecido. El pueblo que siguió a Dios, a Jesús, cuando multiplicó los peces y los panes, dejó de seguirlo a él cuando le dijo el Señor: tendrán que beber mi sangre y comer mi carne. Tendrán que padecer lo que padezco y ser como yo para estar conmigo. Y ahí miles le dejaron. Se quedaron 12. No, yo quiero ser bendecido. Yo no quiero que nadie trate conmigo. No quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. En cambio, David, Job, Moisés, Elías, habiendo padecido un montón de injusticias en sus vidas, Dios les escogió a ellos y les dijo: te pondré por sobre multitudes, por sobre naciones, por sobre pueblos, por sobre reyes. Jesús tenía el poder en el Getsemaní y le dijo a Pedro: si yo hubiese querido, 12 legiones de ángeles vendrían y me rescatarían. Pero no he venido a hacer lo que yo quiero, sino que lo que mi Padre quiere, aunque eso represente para mí la muerte. Hoy día la muerte es el ego. Por eso yo soy pastor y tengo una congregación también, por la gracia del Señor. Y puedo entender que solamente aquellos que aman a Dios pueden servirlo. Vienen los días y se acerca el tiempo. Leí un texto, una frase que decía: el rapto expondrá, reflejará, manifestará, evidenciará a aquellos que han rechazado la vida a la cruz de los que no lo han hecho. El rapto va a exponer quienes tomaron la cruz y quienes no. Entonces le digo al Señor: Señor, es demasiado carga para mí, Señor, lo que me entregaste. Y el Señor me dice en mi espíritu: jamás quitaré al hombre la libertad de escoger. Muchos dicen que Dios envía al hombre al infierno. No, el hombre escoge ir ahí. Tú escoges. Cuando todos comparezcamos delante del tribunal de Dios o del espantoso trono blanco, serán expuestas todas nuestras motivaciones y todas nuestras elecciones. Los ángeles no pueden escoger. Por eso Dios creó al hombre. Mostraré mi amor sobre mi creación, le daré mi semejanza y la voluntad de hacer lo que los ángeles no pueden escoger. La salvación es una elección. El servicio, la cruz. Amados, no se puede. Le escuché a alguien decir: sí, hay testimonio de una persona, ¿verdad?, que le escuchaba decir: sí, pero hablan tan mal de mí, tanto me persiguen, tanto dicen cosas malas de mí. Entonces expuse esto, ¿verdad? Dije: la palabra dice que cuando nosotros somos perseguidos, nadie en realidad puede cubrir, dice. Jesús decía: si alguien prende un candelabro, la luz no se puede ocultar. Es como un árbol bueno. Podés decir lo que quieras del árbol, pero si el árbol bueno da buen fruto. No es lo que digamos lo que nos justifica. Es quien vive a través de nosotros lo que nos hace justos. No somos capaces de soportar críticas, de soportar correcciones. Por lo tanto, el peso de la cruz no nos agobia. Lo que nos agobia son los afanes de este mundo. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Me veo bien? Tengo esto, tengo lo otro, hablan bien de mí, me aceptan, soy popular, me quieren, tengo seguidores.
Entonces esas cosas nos agobian. Creo que el tiempo se me está terminando, así que, amados, hay mucho de esto por decir. Realmente, hay mucho por tratar. Cuando te digo, cuando Dios decide levantarte a vos y a mí, nadie puede atajar. Por lo tanto, es una falacia, es un engaño que hemos comprado nosotros. Fulano de tal estancó mi progreso. Por lo que fulano de tal dijo, yo no puedo crecer. Entonces le reducimos a Dios a un tamaño de un ídolo que no oye, ni escucha, ni habla. Sin embargo, Dios dice no. Si yo decido bendecir a alguien, ¿quién le va a maldecir? ¿Quién te puede maldecir? Si tus frutos hablan por vos, los frutos que damos hablan por vos y hablan por mí. No es lo que yo digo, es lo que yo fructifico. Pastor, ¿cómo yo sé que doy buen fruto? El que se acerca a ti, ¿sale bendecido o vuelve igual? Y ustedes van a ponerse de acuerdo conmigo, porque sé que a ustedes les pasa, porque todos somos seres humanos acá. Hay lugares y personas con quienes hablamos y cómo salimos. En guaraní se ayurantaje. Así salí. Se ríen mucho porque saben que es verdad. Sin embargo, hablo con otras personas. ¿Cómo da gusto hablar con fulano? Fulano, ¿puedo irme a tu casa? ¿Podemos tomar un té? ¿Podemos salir a tomar un té? Las mujeres dicen, vamos a tomar un té en un lugar. Los muchachos dicen, vamos a tomar un tereré. ¿Puedo hablar contigo? Necesito hablar contigo, dice. En términos espirituales dice, necesito tus frutos. Tengo hambre. Jesús, cuando se encontró con la higuera, dijo, tengo hambre. Ustedes saben que la higuera es la representación profética de su venida. La higuera estaba en época que no daba fruto. Y Jesús ahí vino a buscar fruto. La higuera se tomó por sorpresa. El día de su visitación no tenía fruto. Y ustedes saben la historia. Sin embargo, dice que el árbol de justicia dice que da fruto todo el tiempo. Nosotros estamos en un mundo que está desesperado por Cristo. Esa es la verdad. Hastiado la religión. Muchos ministros mantienen a sus miembros dándole esperanza y promesas que Dios va a hacer en sus vidas. Pero nada de ello se alcanza sin la cruz. Amados, así como vos, he transitado estos 41 años que tengo y digo, Señor, cuántas cosas no he alcanzado por no haberme negado a mí mismo, por no haber tenido paciencia. Dios le dijo a Saúl, espera 7 días a través de Samuel y luego atacarás. Él no pudo esperar. 7 es número perfecto. Hay un tiempo perfecto en donde Dios te va a levantar y te va a prosperar y te va a bendecir. Pero no va a ser un día antes. No va a ser 10 minutos antes. No va a ser así. Va a ser la hora y el día que Él quiera. Mientras tanto, los a tu alrededor serán bendecidos. Y como predicó el pastor Javier Mayereyer, alégrate de la bendición del otro, dice, porque es el corazón conforme a Cristo. Cuando llegue tu tiempo, y vos sabés que así va a ser, llegue tu hora, llegue tu momento, estarás preparado, estarás entrenado, estarás formado, y Dios solamente te usará como un canal de bendición. Él es la fuente, pero nosotros somos canales. ¿Cómo sé que soy un árbol bueno?
Hay gente que se pega, no conoce tus procesos, no conoce tu vida de cruz, porque la cruz se lleva en íntimo, no en público. No debes publicar en las redes tus frustraciones, tus dolencias, tu sufrimiento. Eso se lleva adentro, porque la semilla muere bajo la tierra para hacer un árbol. Si queda afuera y expuesta, dicen que vienen las aves del cielo y las comen, dice. Por eso hay muchos creyentes que han sido devorados por el diablo en estos tiempos y hoy ya no están con nosotros, están en el mundo, lastimosamente. Y quiero yo, amados, cerrar en esta mañana preciosa. Y, amados, gracias por la paciencia, a Dios y a ustedes por prestar tan atención. Son un pueblo hermoso realmente. Y la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 41. A ver, este sí voy a buscar. Voy a compartir con ustedes. Dice Isaías 41:10. Es lo que a mí me pasó. Le dije al Señor, Señor, estoy asustado, Señor. Por eso el Señor me dice, no podés soltarte de mí. No podés vivir como eras antes y alcanzar mi gloria. La gloria solamente Dios le da a Cristo y a aquel que refleje quién Él es. No solo su poder, su persona. Por eso otra prédica, amados. Dice acá Isaías capítulo 41, versículo 10. Eso me dice a mí y te dice esta mañana a vos. No temas, porque yo estoy contigo, dice. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Qué asombroso, Dios te esforzará a través de las pruebas. Te esforzará. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Jesús. Él nos va a sostener. Quiero, amados, invitarle a todos que nos pongamos de pie. ¿Sabes que fuiste creado vos y yo fuimos creados con tantas promesas, tantas bendiciones, que inclusive subestimar eso podría llamar inclusive que es un pecado? Porque este mundo a vos y a mí nos dañó tanto, nos hirió tanto, que a veces nos sentimos nosotros tan limitados. Pero Dios dice, romperé tus límites cuando te sanes. Voy a repetir, porque necesitamos oír esto. Romperé tus límites cuando te sanes. Acá. Y te llevaré a donde vos no te imaginas. Te daré cosas que vos en tu capacidad no podrías sobrellevar. El llamado de Dios no es posible para la carne y ni el esfuerzo humano. Pedro le dijo, Señor, es imposible lo que nos decís. Exacto, porque yo te voy a complementar. No podemos servirle a Dios sin Él. No podemos crecer sin servicio. Dios dispuso su multigracia de una forma tan maravillosa que cada uno de nosotros somos únicos y irrepetibles. Significa que nadie puede estorbarte en tu servicio y en tu crecimiento. Es una mentira que Satanás nos puso a nosotros y a través de la cual Él maneja su reino. Es sencillo, pero es difícil, porque tenemos que subir a la cruz. Y ya no se predica la cruz. Tenés que ser ferviente, apasionado y entusiasta por una palabra sin cruz. No tienes que hacer nada, dice. Cree y hazlo y serás bendecido.
genial, vas a ser bendecido. ¿Y cuánto tiempo te va a durar en tus manos? ¿Cuánto tiempo vas a administrarlo? Entonces, amados, les quiero invitar a que todos levantan sus manos. El Señor no se olvidó de vos, no se olvidó de mí. Estamos a las puertas del más grande avivamiento de la historia de la humanidad, en donde Dios quiere usarte a vos. Pues decís, sí, pero hay personas que me dicen, pero yo no sé hablar. Yo tampoco sabía hablar. Yo no sé predicar. Yo no tengo títulos. Yo no tengo apellidos. Yo no tengo inteligencia. Y Dios dice, yo te hice así para que dependas de mí. El mundo te aplastó porque vos no tenés competencia. Entre tus hermanos sos el peor. En la universidad fuiste el peor. En tu trabajo sos el peor. Y Dios dice, si te rinde a mí, yo te complemento. Yo me glorificaré a través de tu vida. Así que, amados, quiero orar por ustedes y por mí mismo también en esta mañana. Acompáñenme en esta oración y también a todos los que nos acompañan a través de las redes. El Señor te dice, Él no se ha olvidado de ti y las promesas que han quedado postergadas, ahora entrarás en este tiempo con una nueva actitud. Y el Señor no se detendrá hasta que forme a Cristo en ti y en mí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Padre, te damos las gracias, Señor. Padre, tu palabra, Señor Dios mío, nos perfecciona y nos ayuda. Señor Jesús, oro, Señor, en esta mañana, Señor, por mis hermanos. Oro, Señor, por el cuerpo, Señor, ministerial, Señor, de Caris Ágape. Y también oro, Señor, por el ministerio de los pies del Maestro. Y oro por cada persona que nos sigue a través de las redes, Señor. Dios mío, Padre, tú nos has dado, Señor, tantas promesas. Por lo tanto, nosotros en esta mañana, en esta hora, Padre, nos ponemos de acuerdo contigo, Señor, a ser discipulados por ti, a ser, Señor, sujetos a tu voluntad en tu palabra. Y, Señor, oro por mis hermanos, Señor. Dios mío, esa gracia, Señor, sobrenatural que tú has derramado en nuestros corazones, solamente tú pides, sean obedientes, sean sujetos, y tú harás maravillas, harás proezas, nos llevarás a lugares donde no nos imaginamos y nos pondrás, Señor, en situaciones difíciles, pero saldremos en victoria, porque ahí, Señor, es donde Dios se glorifica, Padre.